Has estado cargando algo invisible, ¿verdad? No es una bolsa, no es una caja, no es algo que puedas dejar con tus manos. Es una presencia, un peso, una presión que se posa sobre tu misma conciencia, como un campo gravitacional denso del que no puedes escapar. Lo has sentido por años. Algunos días se manifiesta como un nudo en el pecho, otros días como una tensión silenciosa en el fondo de tu mente. A veces incluso sientes que el aire a tu alrededor es más espeso, como si caminaras a través de una realidad que se resiste a cada uno de tus pasos. La mayoría intenta darle un nombre a esta presencia. La llaman culpa, la llaman vergüenza, la llaman arrepentimiento, pero en el fondo sabes que esas palabras son demasiado pequeñas, demasiado delgadas. No alcanzan a abarcar la inmensidad de aquello que has estado arrastrando. Porque este peso no es solo emocional, es cuántico. Piensa en esto. Y si lo que cargas no es solo un recuerdo, una mala decisión, o una historia antigua repitiéndose en tu mente, sino una densidad energética real que se adhiere a tu campo, una distorsión que te sigue a cada lugar, a cada conversación, a cada elección que tomas. Lo has notado, ¿cierto? Esa manera en que a veces las personas reaccionan diferente de lo que esperaba. La forma en que las oportunidades parecen escaparse de tus manos, incluso cuando has hecho todo bien. Esas puertas de la vida que simplemente no se abren por más que empujes. Eso no es mala suerte. No es coincidencia. Es peso cuántico. Y aquí viene la parte que casi nadie sabe. Esta densidad invisible no es solo una metáfora, es medible, es un patrón de interferencia real tejido en tu campo energético personal. Cada momento de culpa no resuelta, cada memoria vergonzosa, cada arrepentimiento repetido 1000 veces, todos dejan una onda de energía fija, una huella en la estructura de tu realidad, y esas huellas no se desvanecen con el tiempo, se apilan. Se superponen, se vuelven más pesadas, más complejas, hasta moldear el mismo campo de posibilidades a tu alrededor. Por eso algunas personas parecen moverse por la vida como si la realidad se inclinara a su favor, mientras que otras sienten que siempre caminan contra el viento. La diferencia no es suerte, la diferencia no es talento, la diferencia es peso cuántico. Y aquí se vuelve aún más misterioso. De los miles de millones de personas vivas en el planeta, solo alrededor del 1% llega a reconocer lo que realmente es este peso. El resto lo carga en silencio hasta la tumba, sin saber que fue el arquitecto oculto de sus luchas, la mano invisible que moldeó sus decisiones, la gravedad secreta que ralentizó cada paso. Pero tú eres diferente. Sigues aquí, escuchando. Siempre has sentido que había algo más ocurriendo debajo de la superficie de tu vida. Esa certeza sutil en tus huesos que susurra. Esto no es solo mi mente exagerando. Esto es algo real. Y tienes razón. Respira profundo ahora. Siente ese peso que confundiste con debilidad, con rotura, con un defecto personal. No es nada de eso. Es la señal de que has llegado al umbral. Porque el peso cuántico no es aleatorio, no es castigo, no es prueba de que has fallado. Es el propio campo empujándote hacia una decisión. Transformarte o colapsar, expandirte o contraerte, despertar o hundirte más en el sueño. Lo sientes, ¿verdad? Esa sensación de que algo tiene que cambiar, que ya no puedes cargar este peso invisible sin que algo fundamental en tu vida se mueva. No es tu imaginación, no es debilidad, es tu conciencia reconociendo el punto de quiebre. Y justo aquí, es el inicio del reconocimiento, el momento en que dejas de llamarlo culpa, el momento en que dejas de llamarlo vergüenza, el momento en que dejas de llamarlo arrepentimiento, y comienzas a verlo por lo que realmente es. Peso cuántico, un fenómeno tan real como la gravedad, tan vinculante como el tiempo, pero también, si sabes cómo trabajar con él, tan transformable como la luz. Y por primera vez, quizás en toda tu vida, vas a descubrir que esta carga invisible que has estado llevando
nunca estuvo destinada a aplastarte. Estuvo destinada a despertar. Ahora que has sentido la forma de esa carga invisible, déjame mostrarte cómo realmente se organiza, no mítica ni poéticamente, sino con la precisión de una física oculta. Si el acto prime fue el reconocimiento, el acto segundo es la demostración, la manera en que la emoción no resuelta se escribe en el campo, que te rodea como patrones repetitivos, como ondas estacionarias de densidad que no se disipan con el tiempo. Imagina un estanque en calma, dejas caer una piedra y ves las ondas, se expanden, chocan con los bordes, se reflejan y eventualmente se disipan. Pero imagina que, bajo ciertas condiciones, esas ondas quedaran fijas en el mismo lugar, sin propagarse, formando un patrón que permanece vibrando una y otra vez. Eso es lo que los momentos emocionales no resueltos hacen en tu campo personal. Un solo episodio de culpa, un instante de vergüenza, un viejo arrepentimiento, cada uno lanza una vibración en tu estanque interior. Si esa vibración nunca es procesada conscientemente, si nunca encuentra resolución, no desaparece. Reverbera y se convierte en parte de la arquitectura de tu campo. Un patrón estacionario que se repite hasta que alteras la vibración que lo creó. Por eso un recuerdo de hace 10 años aún puede sentirse presente. El pasado no está simplemente detrás de ti, está incrustado en el presente como energía activa. Esa discusión que tuviste, esa disculpa que nunca diste, esa elección que lamentas, no son historias inertes. Emiten una frecuencia que tiñe sutilmente los hechos de tu vida. Atrae circunstancias que resuenan con esa frecuencia y repele posibilidades que no lo hacen. Es como una estación de radio. No necesitas transmitir fuerte para que tu señal sea captada. Incluso una señal débil pero persistente puede influir en los receptores a tu alrededor. La culpa que cargas de hace una década se convierte en una transmisión continua que influye en las relaciones, oportunidades y elecciones internas de tu vida. Y como estas son ondas que interactúan, no tienes solo señales aisladas, tienes patrones de interferencia. Dos experiencias no resueltas pueden encontrarse y crear un patrón nuevo y complejo, a veces amplificándose entre sí, a veces cancelándose, a veces creando nodos de extrema densidad, donde la vida se siente repetidamente estancada. Esta es la razón invisible por la que pequeñas decepciones aparentemente no relacionadas comienzan a sentirse conectadas, porque sus firmas energéticas se han superpuesto, creando una estructura mayor que moldea cómo tu campo responde a la realidad. Esto explica algo que casi nadie entiende: por qué algunas personas parecen fluir por la vida como si el universo se abriera ante ellas, mientras otras se sienten bloqueadas sin importar cuánto se esfuercen. No es solo talento, educación o fuerza de voluntad, es claridad energética frente a congestión energética. Alguien con un campo relativamente limpio, pocas ondas estacionarias, se encuentra con oportunidades resonantes, como si las puertas se abrieran de forma natural. Alguien con capas de densidad no resuelta se topa con resistencias invisibles. Empleos que se caen en el último momento, relaciones que reflejan viejas heridas, pequeñas decisiones que crean limitaciones a largo plazo. Las acciones en la superficie pueden parecer similares, pero el campo subyacente cuenta una historia diferente. Escucha bien, cuando digo peso cuántico, estoy nombrando esta distorsión medible en tu campo personal. Llámalo metáfora si eso te da calma, pero no lo reduzcas a un simple símbolo. Esta distorsión tiene estructura, tiene frecuencia, ritmo, una ubicación que puedes sentir en el cuerpo. Crea una topología de posibilidades, valles donde te atascas y picos donde se acumulan nuevas oportunidades, y como toda topología física, puede ser mapeada, medida y transformada. El hecho de que podamos describirla así es lo que convierte esta experiencia de destino en un arte. No eres impotente bajo su peso. Estás en un campo que responde a tu atención, a tu intención
y a intervenciones que cambian su patrón vibratorio. Lo que los viejos paradigmas pasaron por alto fue la mecánica. La psicología te dio historias, la terapia te dio comprensión, eso es valioso. Pero la comprensión por sí sola rara vez reescribe una onda estacionaria. La onda requiere resonancia, requiere que se introduzca una nueva frecuencia para que la antigua ya no pueda sostener su forma. Por eso, tanta gente se siente atascada a pesar de saber mejor. Creen que entender es el final del camino. Pero el entendimiento es solo el mapa. El verdadero trabajo ocurre en el campo cuando introduces otro tipo de compromiso, presencia somática, ritual intencional, liberación expresiva, testimonio compasivo. No son lujos espirituales, son herramientas para cambiar la vibración. Imagina que puedes identificar las firmas energéticas. La culpa tiene un timbre particular, denso, pesado, hundido hacia el corazón. La vergüenza vibra en una banda más pequeña y caliente, apretando la identidad y el valor propio. El arrepentimiento suena con un eco hueco, estirando el pasado hacia el presente. Puedes aprender a sentir la diferencia. Y esa distinción importa, porque cada firma pide un modo diferente de transformación. La culpa suele necesitar restitución y reorganización de la energía relacional. La vergüenza requiere testimonio y reconfiguración de identidad. El arrepentimiento necesita reorientación hacia el significado y reinversión deliberada de la atención. Cuando las tratas como formas de energía distintas en lugar de simples sinónimos de dolor, obtienes un protocolo para trabajar con ellas. Aquí es donde ciencia y espíritu se encuentran. El descubrimiento de que los estados emocionales tienen patrones persistentes e interactivos en el campo de la experiencia humana. Eres un sistema resonante que camina. No solo llevas memorias, llevas patrones que moldean lo que puedes notar, elegir y recibir. Esa es la parte reveladora. Por eso se siente como descubrir una física secreta del alma. Porque es una física, obedece reglas, puede ser observada, puede ser cambiada intencionalmente. Así que respira esta verdad. El pasado no es exilio, es arquitectura. Y si algo puede ser construido, puede ser rediseñado. Las ondas estacionarias que han mantenido tu realidad en cierta forma no son indestructibles. Responden a la frecuencia, responden a la presencia enfocada, responden al trabajo deliberado de alguien que se rehúsa a ser un simple receptor pasivo de su propia historia. A medida que avanzamos, mantén este marco en mente. No solo estás sanando recuerdos, estás aprendiendo a esculpir tu campo. Estás aprendiendo a disolver la interferencia destructiva y a introducir frecuencias que reorganicen el paisaje de tu vida. Eso es convertir la densidad emocional en poder coherente. Esa es la ciencia de la densidad emocional. Y una vez que la ves, una vez que la sientes, nada en tu forma de abordar la transformación volverá a ser igual. Has visto cómo el pasado no simplemente se desvanece. Has sentido cómo permanece, como densidad, como peso, como una distorsión en tu campo. Pero aquí está la verdad que la mayoría pasa por alto. Ese peso nunca fue para castigarte, fue para prepararte. Cada pedazo de culpa, cada hilo de vergüenza, cada fragmento de arrepentimiento no son lápidas, son contenedores. Cápsulas comprimidas de sabiduría, esperando ser abiertas. La culpa, por ejemplo, piensa en la culpa que llevas en el amor, el momento en que no estuviste presente, las palabras que callaste, el gesto que nunca hiciste. La culpa no existe para torturarte, existe para mostrarte la importancia de la presencia, la ternura y la honestidad en el amor. Debajo de ese dolor está la sabiduría de cómo amar mejor, más profundo, más completo, o la vergüenza, quizá en tu carrera o en tu identidad. La vergüenza susurra que no eres suficiente, pero debajo de ese susurro pesado hay otra señal, la invitación a alinear tu vida externa con tu verdad interna. La vergüenza es una brújula, apuntando a los valores que traicionaste en ti mismo y rogándote que vuelvas a vivir en coherencia con ellos.
Y el arrepentimiento es el fantasma del camino no tomado, la voz del momento que desearías poder reescribir. Pero también es uno de los maestros más claros. Afila tu conciencia de lo que realmente importa. Te obliga a preguntarte, si tuviera otra oportunidad, ¿qué elegiría diferente? Y luego te reta a vivir esa respuesta ahora. Aquí es donde comienza la alquimia, cuando dejas de ver estos pesos como cadenas y comienzas a verlos como regalos sin abrir. La energía que antes distorsionaba tu campo se vuelve disponible como claridad, como fuerza, como sabiduría encarnada. La carga se transforma en maestro. Así que hagamos algo juntos. Cierra los ojos, si puedes. Trae a tu mente solo un recuerdo de culpa. Nada abrumador. Solo uno que aún susurra en las esquinas de tu mente. Míralo. Sientes su textura. Y ahora cambia la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué fallé?, pregunta, ¿qué sabiduría me está pidiendo que encarne? Nota cómo la energía cambia. Nota cómo el peso se suaviza cuando se le permite entregar su mensaje. ¿Ves? Este es el gran giro. Lo que pensaste que te estaba rompiendo en realidad te estaba formando. Lo que pensaste que era castigo era preparación. Cada fragmento de tu dolor tiene el potencial de convertirse en combustible para tu transformación, si lo permites. Esto no se trata de negar, no se trata de fingir que no dolió. Se trata de permitir que el dolor madure en sabiduría, en lugar de calcificarse en densidad. Y cuando lo haces, el campo responde. Las ondas estacionarias se disuelven y lo que antes distorsionaba tu realidad comienza a armonizarse con ella. Lleva esta verdad contigo. Las cargas más pesadas que has llevado son, en realidad, los regalos más pesados con los que has sido confiado. Y cuando los abres, cuando encarnas la sabiduría que contienen, entras en una vida que ya no repite el pasado, sino que lo reescribe. Llega un momento en cada viaje en que el peso se vuelve insoportable. No porque se haya hecho más pesado, sino porque tu campo ha llegado a su punto de quiebre. Las ondas estacionarias de las que hablamos, la densidad no resuelta que llevas, no permanecen dormidas para siempre. Se acumulan, se amplifican, se cruzan. Y entonces, un día, lo sientes. Esa presión dentro de ti que susurra, algo tiene que ceder. Esta sensación no es debilidad, no es fracaso, es la señal de la conciencia anunciando una transición de fase. Así como el agua no puede seguir siendo líquida cuando el calor la lleva más allá de su umbral, tu alma no puede seguir siendo la misma cuando la energía de tu pasado colisiona con el llamado de tu futuro. Estás de pie en el borde de la transformación, expansión o colapso. Ya no hay punto medio. ¿Conoces esta sensación? Las noches en vela mirando el techo. La pregunta silenciosa, ¿por qué no puedo avanzar? Los trabajos que siguen cayéndose a último momento. Las relaciones que repiten la misma historia. La guerra interna entre lo que sabes que podría ser y lo que sigues tolerando. Esa fricción no es aleatoria. Es la señal de un sistema que se esfuerza contra sus propios límites. Aquí está la verdad. No puedes pensar tu salida de esto. Las estrategias mentales, las afirmaciones, el pensamiento positivo tienen valor, pero no son suficientes aquí, porque no estás lidiando con un problema mental. Estás lidiando con uno energético. Una densidad alojada en tu campo no puede disolverse con pensamientos ingeniosos. Requiere compromiso a nivel energético, presencia, vibración, resonancia, intervención deliberada. Este es el umbral donde las personas se quiebran o atraviesan, donde la carga se convierte en prisión o en chispa de transformación. Y en este momento, la vida te está ofreciendo la elección: expansión o colapso, contracción o liberación, seguir cargando el peso cuántico hasta que te aplaste, o transmutarlo en poder consciente. Siente la urgencia. Esto no es algo para posponer. Cuanto más esperas, más se refuerzan las ondas, más se endurece la densidad, más tu campo organiza la realidad alrededor de los mismos ciclos.
Pero en el momento en que actúas, en el momento en que declaras, la estructura comienza a moverse. Déjame preguntarte, ¿estás listo? ¿Listo para convertir tu peso cuántico en tu poder cuántico? Si lo estás, hazlo real. Ancla esto no solo como un pensamiento, sino como una declaración energética. Dilo ahora. Estoy listo para transformar mi peso cuántico en poder consciente. No por mí, sino por ti, para que tu campo pueda presenciar tu intención, para que tu conciencia marque este momento como el punto de inflexión, porque la historia recordará a esta hora como el momento en que la carga se convirtió en catalizador, cuando el punto de quiebre se convirtió en avance. La expansión te está llamando. La transición de fase ya comenzó. La única pregunta es, ¿te elevarás con ella? ¿Has reconocido la carga? ¿Has visto la ciencia? ¿Has tocado el regalo oculto? ¿Has llegado al punto de quiebre? Ahora entramos en la parte que la mayoría nunca alcanza. El protocolo de transformación. No teoría, no metáfora, sino un marco que puedes vivir y practicar. Cada patrón de peso cuántico que llevas tiene 3 aspectos. Y si los entiendes, puedes desbloquear el mecanismo de liberación. El primer aspecto es la firma energética, cómo se siente en el cuerpo. Cada emoción no resuelta está anclada en algún lugar de tu forma física. La culpa suele hundirse en el pecho, la vergüenza aprieta el rostro, el estómago, la piel, el arrepentimiento se queda en la espalda, en la columna, como un peso que no puedes soltar. Este es el primer paso, dejar de huir de ello y ubicarlo. ¿Dónde en tu cuerpo está viviendo ahora mismo? Siéntelo. Nombra su textura. ¿Es tenso, pesado, ardiente, hueco? Esa es la firma. El segundo aspecto es el contenido de sabiduría, la lección que lleva. Recuerda, ningún peso existe sin razón. La culpa es la sabiduría del amor no expresado. La vergüenza es la brújula que te señala el camino de regreso a la verdad. El arrepentimiento es el recordatorio de lo que verdaderamente importa. Una vez que sientas el peso, pregúntale directamente, ¿qué vienes a enseñarme? No lo pienses demasiado. Deja que la respuesta surja en la forma que venga. A veces es una palabra, a veces una imagen, a veces un simple saber. Confía en eso. La sabiduría está codificada en el propio peso. El tercer aspecto es el mecanismo de liberación, la forma en que la energía quiere disolverse. Cada densidad tiene una salida preferida. Algunas se disuelven a través del perdón, cuando finalmente te liberas a ti mismo o a otro. Algunas a través de la expresión, cuando las palabras no dichas finalmente encuentran voz, en papel, en canción, en lágrimas. Otras a través de la creación, cuando la energía se redirige hacia el arte, la acción, la construcción de algo nuevo. Y algunas a través del servicio, cuando tomas la lección que aprendiste en el dolor y la usas para ayudar a otro. Así que aquí está la práctica guiada. Cierra los ojos si puedes. Respira profundamente. Lleva tu atención a tu cuerpo. Encuentra la ubicación de un peso que hayas estado cargando. Quizá en tu pecho, quizá en tu estómago, quizá detrás de tus ojos. Siéntelo por completo. No lo resistas, no lo adormezcas. Simplemente obsérvalo. Ahora pregunta con suavidad, ¿qué vienes a enseñarme? Espera, escucha, confía, la respuesta ya está viva en ti. Y luego, haz la segunda pregunta, ¿cómo quieres ser transformado? ¿Quiere perdón? ¿Quiere expresión? ¿Creación? ¿Servicio? Deja que el propio peso revele el camino. Quédate con ello unos cuantos alientos, siente el cambio. Incluso si es pequeño, incluso si es sutil, algo comienza a moverse. Porque en el momento en que le das al peso tu atención sin resistencia, comienzas a aflojar la onda estacionaria. Comienzas a descongelar la energía atrapada en el tiempo. Este es el protocolo, firma, sabiduría, liberación. Una y otra vez, con paciencia, con presencia, con compasión. Cada vez que lo haces, otra pieza de densidad se disuelve. Otro bolsillo de energía se libera. Otro canal de posibilidad se abre en tu campo.
Entiende esto, no estás borrando tu pasado, lo estás reintegrando. Estás reclamando el poder que quedó atrapado en él. Estás convirtiendo el peso cuántico en combustible cuántico. Y mientras más lo hagas, más se reorganiza tu campo. Los ciclos que antes te atrapaban colapsan. Las oportunidades que antes parecían lejanas comienzan a encontrarte. La vida empieza a armonizar con la frecuencia de tu liberación. Así que practica esto, esta noche, mañana, tan seguido como puedas. No como un ritual forzado, sino como un acto de curiosidad y compasión. Porque cada peso que transformas se convierte en poder que puedes llevar contigo. Y cada onza de poder recuperado te acerca más a la coherencia, donde nada se desperdicia y todo sirve. Hasta ahora ya has probado el protocolo. Has sentido cómo el peso cuántico puede disolverse cuando lo enfrentas de manera directa. Pero antes de seguir avanzando, necesito darte algo aún más importante: perspectiva. Porque la transformación no es un rayo que lo quema todo en un instante. Es por capas, es gradual y está diseñada para desplegarse con constancia, no con violencia. Piensa en ello como pelar las capas de un capullo. La primera capa es la que la mayoría reconoce: los traumas evidentes, las pérdidas, las traiciones, los fracasos que dejaron cicatrices visibles en tu historia. Son pesados, pero suelen ser los más fáciles de identificar porque se anuncian solos. Gritan, ya conoces sus nombres. La segunda capa es más sutil: los juicios silenciosos hacia ti mismo, las pequeñas concesiones, las microtraiciones a tu verdad que hiciste para sobrevivir o ser aceptado. Los momentos en que callaste tu voz para no perder la paz. Las veces que dijiste sí cuando todo tu ser gritaba no. No siempre los recuerdas como trauma, pero pesan igual. Son la erosión silenciosa de tu integridad, la fuga lenta de poder que apenas notas hasta que comienzas a recuperarlo. Y luego está la tercera capa, la más profunda: los acuerdos inconscientes. Son los patrones heredados, los votos que nunca supiste que hiciste. Creencias absorbidas de tu familia, de la cultura, de la historia, que viven dentro de ti como contratos invisibles. No debo brillar demasiado. Debo demostrar mi valor siempre. Tengo que cargar el dolor de los que vinieron antes que yo. Estos acuerdos moldean tu campo más poderosamente que cualquier otra cosa, porque corren debajo de la conciencia. No los elegiste de forma consciente, pero determinan la forma de tus posibilidades. Quiero que recuerdes esto. La transformación no te pide enfrentar todas estas capas de golpe. Eso te abrumaría, incluso te colapsaría. El campo no abre todas las puertas a la vez, las revela de una en una, según tu preparación, capa por capa, ciclo tras ciclo. Así es como creces. Por eso la constancia importa más que la intensidad. 5 minutos de trabajo honesto cada día te llevarán más lejos que un gran momento de iluminación, seguido de silencio. Cada capa necesita tiempo para emerger, tiempo para integrarse, tiempo para disolverse. Esto no es castigo, es protección. Si toda la densidad se deshiciera de golpe, tu sistema no podría sostenerlo. La sabiduría de tu propio ser lo sabe, solo te entregará lo que puedes cargar. Así que enraiza tu alma en paciencia. Confía en el ritmo. Algunos días sentirás revelación. Otros parecerá que no pasa nada. Ambos son parte del proceso. Ambos son válidos. La transformación no es una actuación. Es una reorganización de tu campo. Y requiere tiempo. Cuando entiendes esto, dejas de exigir perfección y comienzas a honrar el proceso. Descubres que cada pequeño avance es sagrado. Cada liberación se acumula. Cada capa que retiras abre espacio para la siguiente. Y con el tiempo, lo que parecía inamovible empieza a aflojarse. Y lo que parecía imposible empieza a fluir. Deja que esta verdad te dé firmeza. No estás atrasado. No vas tarde. Estás exactamente donde necesitas estar en tus capas de transformación. Lo que importa no es la velocidad, sino la constancia. 5 minutos de presencia honesta, hoy y mañana,
crearán un impulso más poderoso que cualquier momento dramático. Porque ya no persigues la transformación, la estás encarnando. Cuando el peso cuántico comienza a disolverse, los primeros cambios no ocurren en tu mente, ocurren en tu realidad. Y lo notarás, sutil al principio, luego innegable. Las personas reaccionarán diferente ante ti. Las conversaciones tomarán giros inesperados. Oportunidades que ayer parecían invisibles se presentarán de repente. Situaciones que antes parecían inamovibles comenzarán a moverse, como si los candados se hubieran abierto. Y sin embargo, aquí es donde la mayoría retrocede, porque cuando el mundo exterior empieza a reorganizarse, rara vez se siente cómodo. Las relaciones construidas sobre tus viejos patrones comienzan a tensarse. El trabajo que antes tolerabas se vuelve imposible de sostener. Las versiones de ti a las que otros estaban acostumbrados ya no encajan, y esa desestabilización puede asustarte. Aquí es donde aparece la resistencia en su forma más astuta, no como sabotaje obvio, sino como la tentación silenciosa de regresar a lo familiar. De volver a las viejas limitaciones porque al menos se sienten seguras, predecibles, controlables. Por eso tantas personas reconstruyen inconscientemente los mismos muros que tanto esfuerzo les costó derribar. Pero tú estás siendo llamado a mantenerte firme en medio de la desorientación, a resistir el tirón de tu vieja gravedad. Porque lo que en realidad está pasando no es colapso, es reorganización. La vida no se está desmoronando, se está reordenando para alinearse con la nueva frecuencia que llevas dentro. Aquí está la pregunta que debes enfrentar con honestidad. ¿Eres más leal a tus limitaciones conocidas o a tu expansión auténtica? ¿Estás más comprometido con la historia de tu pasado o con la posibilidad de tu futuro? Porque no puedes tener ambas. Esto no es para avergonzarte, es para empoderarte. Para recordarte que cuando parece que todo se está rompiendo, en realidad se está abriendo. Que la incomodidad del cambio no es señal de fracaso, es la prueba de que la transformación está funcionando. Mantente en esa conciencia. Planta tus pies en lo desconocido. Rehúsa retroceder a la falsa comodidad de la vieja densidad. Este es el umbral que la mayoría nunca cruza. Pero si tú lo haces, si permaneces firme en medio de la inestabilidad, descubrirás que la realidad misma empieza a doblarse alrededor de tu nueva coherencia. El campo te reflejará expansión en lugar de contracción, posibilidad en lugar de repetición. Este es el momento de la decisión, el instante en el que el universo se inclina y te pregunta, ¿qué eliges? ¿La seguridad de tus límites o la aventura de tu expansión auténtica? El peso cuántico que llevas nunca fue solo tuyo, siempre ha sido un fragmento de la densidad colectiva de la humanidad, tejido en tu cuerpo, en tu linaje, en tu historia. Los grandes maestros, sabios y profetas cargaron con un enorme peso cuántico. Soportaron el dolor, la traición, el rechazo, no porque estuvieran malditos, sino porque fueron encomendados. Tomaron esa densidad, la transmutaron y la devolvieron como compasión, como sabiduría, como una contribución que los sobrevivió. Y ahora, escogido, se te pide lo mismo. Cuando limpias tu peso, cuando lo enfrentas y lo transformas, no solo aligeras tu propia carga, estás reconfigurando la arquitectura del campo colectivo. Te conviertes en un transmisor viviente, en un creador de ondas, reorganizando las posibilidades para incontables otros que quizá nunca conozcas. Ese dolor que antes te silenció, se convierte en la frecuencia de tu voz que libera a otros. Ese rechazo que soportaste, se convierte en el lente con el que ves al marginado y lo llamas de vuelta a casa. Esa traición que te partió el alma, se convierte en la semilla de una lealtad radical, anclándote en la verdad cuando otros vacilen. Tu herida más profunda no es tu vergüenza, es la materia prima de tu mayor contribución. Esto no es solo sanación personal, es evolución consciente, es la humanidad evolucionando a través de ti. El campo no te pide perfección, solo tu disposición. Tus cicatrices no son descalificaciones, son credenciales.
Cuando tú te elevas, das permiso a otros para elevarse. Cuando transmutas tu peso cuántico, te conviertes en un pionero energético de lo que es posible. Respira esto. No cargas con esto por nada. Lo cargas porque eres lo suficientemente fuerte, consciente y escogido para transformarlo en algo eterno. Este es tu regalo al colectivo. Así es como tu historia se vuelve sagrada. Por eso se te confió lo que a otros habría quebrado. Ahora siente el peso, no como carga, sino como semilla de destino. No solo estás sanando, estás evolucionando la conciencia misma. Cierra los ojos un momento, respira profundo, imagínate de pie sin la carga invisible que llevaste por años. Siente la ligereza en tu pecho, la claridad en tu mente, la expansión en tu corazón. Así se siente la vida cuando el peso cuántico ha sido transformado. No ausencia de lucha, sino presencia de libertad. No escapar del mundo, sino encarnar tu verdadera frecuencia en él. Escucha esta verdad. El peso cuántico no es tu enemigo. Nunca fue castigo. Es tu maestro oculto, tu aliado no reconocido, tu fuente secreta de poder. Cada densidad que has liberado solo te ha refinado. Cada peso que has transmutado solo ha amplificado tu luz. Así que te bendigo ahora. No viniste aquí para vivir pequeño. No viniste aquí para permanecer atado. Viniste aquí para encarnar la frecuencia misma de la transformación, para mostrarle a la humanidad lo que es posible cuando lo invisible se hace visible, cuando el dolor se convierte en poder, cuando el peso se convierte en sabiduría. Toma una última respiración y declara esto al campo. El peso cuántico es sabiduría disfrazada. Escríbelo en los comentarios. Ancla esto como tu firma energética. Únete a esta comunidad y camina junto a quienes están en el mismo sendero, porque esto no es solo una enseñanza, es una transmisión. Y ahora formas parte de ella. Así que ve, vive sin cargas, vive despierto, vive como la encarnación misma de la transformación. El campo te está mirando y responderá a la frecuencia que elijas.